Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales, es martes 29 de abril y esto es El Arca de Marisa. Iniciamos aquí una nueva singladura de este formato televisivo al que todos ustedes están invitados. En esta ocasión vamos a departir, espero que amigablemente, con la concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Lorca, la abogada Sandra Martínez Navarro, a la que ya vamos a dar la bienvenida a los estudios de Comarcal. Sandra, buenas noches, encantada de tenerte aquí. Buenas noches, Marisa, gracias por la invitación. El contertulio que en esta ocasión va a lidiar con Sandra es el abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, que aglutina a moros, cristianos y judíos, Luis Antonio Torres del Alcázar. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues me tenéis que permitir, Sandra, Luis Antonio, que antes de comenzar con ese repaso que hacemos todos los martes a la actualidad, de las gracias de corazón a la Asociación Nipacol, la Asociación de Niños y Padres contra la Droga, que el pasado sábado, ahí lo están viendo, tenían el detallazo de concederme esta mención junto a las unidades de la Policía Local, Bravo y Uprol, nombraban su socio de honor y entregaban también esos premios de redacción a 10 chavales de los institutos de nuestro municipio. Al presidente de Nipacol, Manuel López Valero, y a todos los miembros de la asociación, muchísimas gracias. Es un premio que quiero compartir con todos ustedes y muy especialmente con todos mis compañeros de Comarcal Televisión. Ahora ya sí que sin más preámbulos vamos a dar ese repaso a la actualidad, una actualidad que pasa como siempre desde un tiempo a esta parte por los terremotos. Y es que a raíz de esos temblores de tierra que han sucedido en los últimos meses en América Latina, muchos de ustedes han contactado con nosotros preguntándonos cómo hay que actuar en caso de que la tierra tiemble. Pues estos son los consejos que ustedes deben de tener en cuenta. En relación a la estructura del edificio, conviene revisar, controlar y reforzar el estado de aquellas partes de las edificaciones que primero se pueden desprender, tales como chimeneas, aleros o balcones. Revisar asimismo aquellas instalaciones que pueden romperse, tendido eléctrico, conducciones de agua, gas y saneamientos. En relación al interior de la vivienda, hay que extremar la precaución en cuanto a la colocación y sujeción de algunos objetos que pueden caerse, en especial los más pesados y los que pueden romperse como lámparas, espejos, botellas, etc. Hay que tener un especial cuidado con la ubicación de los productos que sean tóxicos o inflamables, a fin de evitar que se produzcan fugas o derrames. Hablamos ahora, amigos del Arca, de las medidas de autoprotección a adoptar durante un terremoto. Si se produce un terremoto de una cierta intensidad, hay que intentar concentrar la atención en evitar riesgos y tener en cuenta estas recomendaciones. Si está usted en el interior de un edificio, es importante buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido, como mesas o escritorios, o bien junto a un pilar o pared maestra. Hay que mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que puedan caerse y llegar a golpearle. No se debe de utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome o quedar atrapado en su interior. Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor que pueda provocar una explosión o incendio. Si la sacudida le sorprende en el exterior, es conveniente tener en cuenta estas cosas. Hay que ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios dañados después de un gran terremoto, ya que siguen otros más pequeños, denominados réplicas, que pueden ser lo suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales. Hay que procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. El peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales, está en la vertical de las fachadas. Si está circulando en coche, es aconsejable permanecer dentro del vehículo, así como tener la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios degradados o zonas de desprendimientos. Asimismo, intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los servicios intervinientes, pero no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten las autoridades. Es importante, asimismo, a amigos de Comarcal Televisión, evitar curiosear por las zonas siniestradas. Esto es peligroso y además va a dificultar ostensiblemente la labor de rehabilitación. Pues a petición de todos ustedes traíamos esta noticia a colación esta noche en El Arca y hemos querido preguntarles a los telespectadores si saben cómo hay que actuar en caso de terremotos, si aún tienen miedo los lorquinos a que la tierra tiemble. Esto es lo que comentaban.
Bueno, irse a un lugar libre donde no haya edificios, donde no haya casas. Más que todo salir de la casa donde pueda suceder algo. Ponerme a lo libre, donde no haya edificios o siempre ni de árboles ni nada de eso, donde ni luz, que haya cables de luz ni nada de eso, más o menos así a lo libre. Venga, tengo fruta barata, todo a euro, todo a euro. Pues yo sí, después de la experiencia que hemos tenido, pues ahora ya pienso que no hay que salir corriendo a la calle como se suele hacer. Es lo que pienso yo. No salir corriendo a la calle porque ya hemos visto lo que ha pasado, porque después nos hemos enterado de lo que pasa, salir corriendo a la calle. Pues la verdad que no, porque es que eso te coge tan de sorpresa que uno no es capaz de reaccionar en ese momento. Aunque tengas ya de antemano previsto lo que vas a hacer, no es fácil. En un momento así, sabes lo que tienes que hacer. Pues hoy, si podía, hoy de que no me cogieran en la casa o que no me cogieran lo que hice antes. No me cogieran los tejos y eso es lo que haría ahora, ¿no? ¿Qué voy a prevenir yo? No puedo, si no previenen los grandes estructurales, ¿qué voy a prevenir? Bueno, no podemos hacer otra cosa. Pues yo creo que por muy concienciados que estemos, yo creo que en una cosa de esa no lo sé cómo se actuaría. Actuemos cada uno como pudimos y como se pudo, pero que creo yo que es muy difícil de saber cómo se va a actuar. Como te pille, te de mano. Lo que hace falta es que ya no nos veamos más en esa situación. ¿Cómo actuar? Siempre han dicho de ponerse en la columna central, si está dentro de casa o lejos de los edificios. Sobre todo si no hay manera de salir de casa en la columna principal, que es la última a caerse. Hombre, yo sé cómo actué. Me levanté, estaba en la terraza, estaba cubierta y me levanto y salgo corriendo. Es decir que y ya pasó, eso pasó rápido. ¿En un futuro actuaría igual? Pues eso depende de eso, cómo va a tener un accidente. No sabe cómo va a razonar. ¿Para dónde va a tirar? Eso son milésimas de segundo que, bueno, yo lo hice así. Salí corriendo. Abrí la puerta y salí corriendo. Yo creo que con la experiencia que tuve, pues tendría que, no sé, en el sentido de alejarme de donde está el peligro y pues refugiarme en un sitio donde pueda estar seguro. Bueno, pero aquí la experiencia que tuve no me dio mucho a elegir porque donde yo vivía pues no había donde elegir para refugiarse. Gracias amigos por participar con nosotros, por brindarnos su opinión y esas eran las respuestas que daban a nuestros compañeros Juan Francisco e Isidro. Parece ser, Luis Antonio, que toda información es poca. Por supuesto, pero siempre, en esto y en cualquier cosa. Estamos siempre fartos de información, el ser humano debe ser consciente de que le falta mucho por saber, aunque sepa algo, pero siempre necesitamos saber más todavía. Y ciertamente, incluso ha llegado alguno de los ciudadanos a apuntar una cosa muy interesante, y es que en el momento de pánico, de esquizofrenia que puede generar esa situación, puede hacer incluso que se olviden las mínimas nociones que podamos tener en ese momento y perdamos la razón y lo que sobre todo tenemos que aprender a guardar la tranquilidad. Claro, ciertamente decirlo es muy fácil, otra cosa es que se pueda mantener en el momento oportuno y también es verdad de que como seres humanos que somos, no dejamos de ser también esa parte, como bien decía Aristóteles, el ser humano es un animal político, ¿no? Y como esa parte de animal, pues actuamos pues, por instinto y en ese momento, por el instinto de que se nos ocurra en el momento oportuno, pues lo mismo se nos ocurre de salir y nos cae el cascote maldito que nos lleva al otro barrio, o lo mismo acertamos a quedarnos en el lugar adecuado para que no nos pase nada y dejamos pasar el momento. Pues desde que la tierra de Lorca tembló allá por el año 2011, el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha realizado una intensa y extensa campaña informativa para hacerles llegar a todos los ciudadanos cómo actuar en caso de terremoto y cómo actuar también para prevenirlo en la medida de lo posible. De todos modos, ustedes no deben de tener ningún tipo de miedo porque no sabemos cuándo va a volver a temblar la tierra. Esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo, aunque estemos en zona sísmica. ¿Estamos realmente, Sandra, preparados ya en nuestra ciudad para hacer frente a otra catástrofe natural de estas características?
Bueno, Marisa, los trabajos realizados en los últimos tiempos, sobre todo para paliar los daños ocasionados por los terremotos de 2011, se han realizado bajo ese objetivo, bajo la preparación de los edificios y sobre todo de toda lo que es la infraestructura municipal que permita el menor daño posible ante un movimiento de cierta entidad. Si bien es cierto, como decían varios de los vecinos, ha sido algo común, no es fácil saber, por mucho que te hayan dado información, saber cómo va a reaccionar, a lo que digo que no hay, esa falta de información no es tal en este caso, porque se han realizado distintas campañas desde los terremotos de 2011 por distintas concejalías del ayuntamiento, informando y haciendo saber cuál es el mejor comportamiento a tener en cuenta ante un movimiento sísmico. También es cierto que ante ese nerviosismo de primer momento, cuando se siente ese movimiento sísmico, impide reaccionar con total conciencia o con total tranquilidad. Yo sí aconsejo que ante un movimiento pues la gente intente mantener la calma en la medida de lo posible, por supuesto, y que sepa dónde son los sitios más idóneos para acudir y a la espera de que termine ese movimiento, o también pues si ha habido algunos daños graves en su vivienda, pues a la espera de ver por parte de los técnicos cuál es la situación real de su vivienda. ¿Qué piensan de estos dos papas ya santos? Esto es lo que decían. A mí sí, a mí me parece bien. Si han hecho milagros y se portan bien yo lo veo que está una cosa que está muy bien, que la hayan hecho así, para que los demás sepamos que es una obra que han hecho buena. Estupendo, porque los dos han sido unos papas buenísimos. Bueno, el Juan 23 lo conocí poco, pero este sí. Me parece muy bien. Pues yo te digo la verdad, yo es que soy ateo total, entonces iba a decir otra cosa, pero bueno, que me da igual que canonice o que no canonicen a nadie, que tienen las mismas, porque además en la situación económica y política que estamos viviendo los españoles, eso yo creo que tiene muy poca importancia. Lo que importa es darle de comer a la familia todos los días, como se puede, y que hay gente ya buscando en los contenedores comida para poder subsistir. Eso es lo importante. Lo otro yo lo veo un tema secundario. Pues yo soy católica y me gusta todas esas cosas. Me gusta todo lo de la iglesia, me encanta. No soy muy practicante, pero bueno, sí, pero no mucho, pero me encanta. Siempre que puedo, me lo permito, me encanta. Sí, me parece bien, me parece bien. Me parece bien porque, bueno, ha hecho una labor muy buena y entonces, pues no sé, me parece bien que lo canonicen. Sí. Yo lo veo que, no sé, para los creyentes, pues lo veo bien. Juan Pablo II y Juan 23, pues la verdad es que supongo que sí. Si la Iglesia lo estima oportuno, será que sí. Yo, desde luego, los milagros no los he visto. Yo eso es un tema que ni entro ni salgo, o sea, me da igual, o sea, no tengo que opinar, ni a favor ni en contra. Me parece bien y ya está, al respecto. ¿Y por qué no? Yo sí, sí, fueron buenísimos. Han sido santos, lo han declarado santos, yo sí, encantado. Me ha gustado mucho, ese detalle me ha gustado muchísimo. Gracias, amigos, por brindarnos su opinión acerca de esta jornada histórica. Histórica al menos es como la calificamos los periodistas, que nos gusta muchísimo esa palabra, más que a un niño un chupa-chup. ¿Qué destacarías tú de esa canonización, Luis Antonio? Bueno, yo en primer lugar soy de los que, además de hecho yo se lo he manifestado alguna vez a algunos párrocos, que yo soy de los que creen que los santos auténticos y de verdad son aquellos elegidos directamente por el dedo de Jesucristo, es decir, como por ejemplo los apóstoles o los familiares directos de la familia, de la Sagrada Familia, ¿no? En este caso, como podía ser Joaquín Santana, abuelo de Jesús, evidentemente, y la prima Isabel de la Virgen María, y en fin, los más cercanos a Juan Bautista. Pero claro, a mí todos estos nombrados santos por orden de los hombres, porque no dejan de ser por los hombres, pues evidentemente me chirría. No significa que no lo respete y no lo acepte,
Porque también recuerdo que hay un momento en la Escritura y sobre todo en el Evangelio que dice Jesucristo a sus apóstoles: lo que queda atado en la tierra quedará atado en el cielo, lo que queda atado en el cielo quedará desatado en el cielo, quedará desatado en la tierra. Por lo tanto, evidentemente eso es una conferencia que confiere un poder extremado, evidentemente, a lo que luego se lo atribuye y se le reconoce, evidentemente, a lo que es el solio pontificio obispo de Roma, cuyo solio se encuentra pues en la capital de la cristiandad, que es Roma, ¿no? Evidentemente yo no puedo negarle evidentemente una cosa muy importante tanto a Juan XXIII como a Juan Pablo II. Al primero, evidentemente, no se le puede negar de que fue, digamos, el que puso la primera piedra, sobre todo la revolución de la Iglesia tan necesaria, con ese concilio, con la convocatoria de ese Concilio Vaticano II, que no pudo haber concluido y clausurado, porque finalmente fue Pablo VI el que lo tuvo que clausurar, pero evidentemente supuso una base de una nueva Iglesia que era necesaria una renovación. Y posiblemente ya estamos a las puertas de una necesaria Concilio Vaticano III, que lo mismo nos sorprende todavía el señor Papa Francisco, con tanta revolución y tanto mensaje social y de acercamiento de la Iglesia a los pobres. Posiblemente debemos de recordar sobre todo que Jesús estaba cerca de los más desfavorecidos y no de los más poderosos o opulentos, sino en todo caso de las personas más necesitadas. De hecho, el ejemplo claro lo tenemos cuando interviene y intercede para que no apedreen a aquella prostituta, que no hay que asociar con María Magdalena, yo considero de que es otra señora, y evidentemente que, bueno, pues aquella frase tan magnífica de que tiene la primera piedra es que esté libre de pecado. Evidentemente ninguno estamos libres de pecado, tenemos alguno de lo que tenemos que arrepentirnos. Eso por un lado por parte de Juan XXIII. Y por parte de Juan Pablo II, evidentemente, es el Papa viajero, el que supo evangelizar, ya digamos, todos los confines de la tierra con su presencia, haciendo y acercando un mensaje cristiano a todos los confines del globo terráqueo, y sobre todo porque se le acusa, entre comillas, que no, posiblemente algunos le dirán que es su virtud, de haber acabado con el bloque comunista, de alguna manera. Pero lo que no podemos negar, desde luego, ni al uno ni al otro, es su autoritas moral, ese saber socialmente reconocido, en este caso la autoridad social y además, sobre todo, de moral, de saber estar y, como diría muy bien, de impregnar unos valores, sobre todo en la conciencia de lo que diría Immanuel Kant. La moral, es decir, aquello que nos coercionamos nosotros mismos, que no viene coercionado desde el exterior como pasa con el derecho. El derecho, si tú no cumples la norma de derecho, la sanción o la infracción que cometas, la sanción vendrá desde el exterior, mientras que esa conciencia del ser humano que hemos cometido un error y nosotros mismos nos autoinfligimos la propia sanción por haber incumplido el mandato moral al que estamos adscritos. Pues ninguno de los presentes esta noche en la mesa tuvo ocasión de vivir en directo el pontificado de Juan XXIII, pero sí que nos marcó, por lo menos a quien les habla, el pontificado de Juan Pablo II. No sé si a ti te sucedió lo mismo, Sandra. Sí, por supuesto, para mí Juan Pablo II pues fue el Papa que ha recorrido casi toda mi vida, porque ha estado hasta hace escaso tiempo con nosotros, desgraciadamente ya no lo está. Desde luego, para mí personalmente, no quiero generalizar ni incluir a nadie porque esto es un tema totalmente íntimo y personal de cada persona, el Papa por supuesto que me marcó, pero no es tan cierto decir eso sin hacer ningún tipo de matización. A mí realmente que me marca y que me marcó mi párroco, al que yo asisto, bajo su doctrina por supuesto. Yo al Papa desgraciadamente solo lo he podido ver por televisión, he seguido su paso en la medida de lo posible, pero yo con quien me he confesado y a quien he asistido ha sido a mi párroco. Yo la verdad le tengo mucho cariño al obispo actual porque fue el párroco que me dio mi primera comunión, que me dio la catequesis, y eso es al final quien te marca. Es el último eslabón, como si dijéramos, de la Iglesia, pero es el más cercano a todos los peregrinos de cada parroquia. Pues ahora ya sí que entramos en materia, charlando con la concejal de Cultura y Festejos, la abogada Sandra Martínez, y es que estos días el Lorca ha conmemorado por todo lo alto el Día Mundial de la Danza, que se celebraba precisamente hoy. No sé si Luis Antonio es un amante del baile, de la danza, si es el único palo que le falta por tocar. El que se atreve con todo. Yo ni mucho menos me atrevería a decir que, bueno, evidentemente en momentos de diversión no voy a negar que bailo, pero soy muy mal bailarín. De hecho, no creo que tenga la capacidad para poder llevarlo a cabo. Admiro las numerosas academias de baile que hay en la ciudad, pero evidentemente yo calificarme de bailarín, Dios me libre, por Dios, en todo caso. Mira, sería en todo caso, yo hago en todo caso gestos de pacto a la hora de bailar, en todo caso, autocrítica. Al máximo. Ya tenía yo ganas de coger en un renuncio a Luis Antonio, algo que no se le dé realmente bien. ¿Cómo está
¿Cómo está, ya las iremos descubriendo, cómo está conmemorando la ciudad de Lorca, Sandra, este Día Mundial de la Danza? Una serie de actos que se han prolongado prácticamente durante toda una semana. Sí, desde luego, pues como todos los años siempre hemos querido celebrar con numerosas actividades que atraigan al público, no solo a los familiares y amigos de las participantes directas, sino al público en general, y por eso este año hemos querido hacer un recorrido en esta última semana por distintas actividades, comenzando el viernes pasado con una actuación del ballet de Nuria Periago en el Centro Cultural y siguiendo el sábado con una, pues desde luego una fiesta promovida por el ballet o estudio de danza de María Teresa Lazareno, que recorrió distintas calles de la ciudad, sobre todo el casco histórico, previamente pues vistiendo de bailarín al Negrito, que es el que preside la plaza que lleva su nombre. Hemos seguido hasta llegar hoy. Hoy es el Día Internacional de la Danza por excelencia y hace apenas escasos minutos terminábamos con la lectura del manifiesto realizado este año por un francés coreógrafo y por supuesto seguidamente de una actuación por parte de dos ballets, el ballet de estudio de danza Mariluz Soto y el de Violeta Mateo. En este caso pues este año hemos querido hilar y desde luego pues unir uno de los grandes momentos que se han vivido en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, como fue la reinauguración del Teatro Guerra, no solo por celebrar dentro de él, a diferencia de otros años, las actuaciones del Día Internacional de la Danza con su lectura del manifiesto, sino porque es imagen de esta actividad, de este Día Internacional de la Danza, una de las escenas que protagonizaba la Compañía Nacional de Danza el pasado 18 de octubre en el Teatro Guerra con la inauguración del Coliseo Lorquino. ¿Y los lorquinos nos hemos volcado en estas actividades conmemorativas del Día Mundial de la Danza, Sandra? Sí, desde luego ha habido una gran afluencia. Pensemos que han sido entre 50 y 80 bailarinas y bailarines los que han participado en cada una de las actuaciones, en cada uno de los ballets, con lo cual pues son muchísimos familiares y amigos. Y luego pues esa actividad tan querida por todo el público como es la organizada por María Teresa Lazareno, que siempre intenta acercar la danza al público en general, a animar las calles, pues atrae muchísimo no solo ya a los familiares de los que participan en la actividad, sino también a todo el público que se encuentra por la calle o sentado en una plaza. Invita muchísimo y desde luego pues queremos congeniar o compaginar, mejor dicho, las distintas actividades. Pues según estaba interpretando las palabras de la concejal de Cultura y Festejos en nuestro ayuntamiento, Sandra Martínez, parece ser que la alegría, Luis Antonio, ya ha vuelto a los lorquinos después de esas catástrofes naturales que nos han azotado en los últimos tiempos. La prueba más palpable la teníamos en esta Semana Santa, cuando Lorca se ha vaciado con esas procesiones, los palcos llenos a reventar absolutamente todos los días, y ahora, según los datos que maneja la concejal de Cultura, pues también nos hemos volcado saliendo a la calle para conmemorar ese Día de la Danza. Bueno, la verdad es que ciertamente se está viendo ya una alegría por parte de los ciudadanos, lo cual es muy importante, teniendo en cuenta de que, bueno, tú también me has manifestado. Yo cuando vine a Dolores por la tarde paseaba por la corredera y vi que parecía un Viernes Santo, lo cual demostraba claramente que, por una parte, había deseo de Semana Santa y, en segundo lugar, una cosa muy importante, había ya comenzado a haber alegría. Con independencia de que hubiera más o menos consumo, que eso es otra cuestión de que, bueno, en fin, parece ser que de todo modo el consumo en la hostelería ha sido fantástico. Otra cosa distinta que en el ámbito comercial parece ser que ha habido no lo que ellos esperaban, pero bueno, que dentro de lo que cabe no podemos negar ese auge. Lo que sí, lo que hay que tener en cuenta, y eso a mí lo quiero tener, quiero dejarlo, no quiero quitarle mérito, ni mucho menos, y es que los ciudadanos muchas veces por culpa de la crisis también se ven la obligación de no poder marcharse del pueblo. Entonces, al hecho de que se tengan que quedar aquí, pues necesitan de alguna manera distraerse y disfrutar de lo que pueda ofrecer, pues en este caso el ayuntamiento, o lo que pueda promocionar el ayuntamiento. Por tanto, en ese caso tengo que elogiar, algunos están ya poniendo una raya en el cielo, pero no lo digo porque algunos van a decir, esto no puede ser, pero sí, tengo que elogiar porque de alguna manera, en este caso Sandra, con esto del Día Mundial de la Danza y la actividad que ha realizado, está haciendo de alguna manera una política social. ¿Por qué está haciendo una política social? Porque muchos ciudadanos que no pueden marcharse por razones económicas de Lorca, pues van a disfrutar de modo gratuito, como ese espectáculo que de alguna manera auspicia con María Teresa Lazareno el sábado pasado, el viernes con el tema de Nuria Periago, o incluso con los actos de esta misma tarde, en el que, bueno, pues son una serie de actuaciones que no cuestan dinero a los padres, a la madre, que puedan llevar a los niños y que puedan de alguna manera distraerse. Por tanto, eso es importante a tener en cuenta.
porque muchas veces posiblemente no nos damos cuenta que hay que ver las cosas de otra perspectiva. Por tanto, yo sé que ahora mismo algunos de nuestros espectadores estarán diciendo, desde luego no lo había pensado así, lo mismo lo estaban pensando, no creo yo que sea el único que lo piense, pero bueno, y hay que tener en cuenta que en este caso, igual que yo soy el flagelo de Sandra, como dicen algunos, pues en este caso tengo que decirlo públicamente aquí presente, y no porque ella esté presente, porque si no estuviera presente también lo diría. Entonces, yo lo veo como una manera de hacer una política social, en este caso el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Danza, como dentro de próximamente el tema del Día Internacional de los Museos, que sé que también está preparando una serie de actividades, que esta misma tarde también creo que ha tenido una reunión al respecto. Pues hoy en el Arca hablamos del Día Mundial de la Danza con la concejal de Cultura Sandra Martínez. Hace unas semanas escasas nos visitaba para hablar de los bordados de nuestra ciudad que aspiran a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y quizá alguno de los amigos del Arca, Sandra, se esté preguntando en estos momentos, pero realmente, ¿qué es lo que abarca la concejalía que ella dirige? Pues abarca muchísimos temas y desde luego muchísimo trabajo, como otras muchas concejalías que llevan mis compañeros, pero desde luego la Concejalía de Cultura pues se llevan distintos temas. Se lleva desde todo lo que son los festejos, tanto los generales para toda la ciudad, como podemos incluir, aunque sea de ámbito cultural, la Semana Santa, la Feria de Lorca, hasta los pequeños festejos grandes en cada uno de los núcleos urbanos que hay diseminados por todo nuestro municipio, que son las fiestas en pedanía. Y en el ámbito de cultura, pues siempre la cultura para mí es muy amplia y desde luego pues llega a muchos aspectos que la gente pues no se puede imaginar que estamos hablando de cultura. Desde la recuperación de patrimonio histórico, ya sea por los terremotos, ya sea por el deterioro que el patrimonio histórico sufre con el paso del tiempo, hasta pues eventos como la conmemoración del Día Internacional de la Danza o, como hablaba Luis Antonio, el Día Internacional de los Museos, que se aproxima en breve fecha. Son muchísimas los distintos eventos que hay, desde festivales de folclore con los coros y danzas de Lorca o los coros y danzas de Virgen de la Huerta, hasta pues estos eventos. Es mucho el trabajo, pero desde luego es muy agradecido porque es una materia muy agradable, aunque pues los tiempos no nos acompañen. Se intenta hacer lo mejor posible y dar paso y cabida a multitud de entidades y asociaciones que tienen muchísima inquietud en participar de la cultura. Pues sin ir más lejos, esta mañana presentaba un evento que ya viene siendo casi tradicional, realizado y organizado por la compañía de Teatro Rulé, con el Consejo de la Juventud y las Concejalías de Juventud y Cultura, que cada cierto tiempo van preparándose, van trabajando muchísimo y van ofreciendo un gran espectáculo al público lorquino en general, ya no solo a los jóvenes, sino a todos, como son esos grandes musicales. Han protagonizado Hoy no me puedo levantar, We Will Rock You o 40 principales, y este año, mañana, en el Teatro Guerra, presentan un musical adaptado de la película de Moulin Rouge, que al fin y al cabo significa esa inquietud que tiene el público lorquino, los jóvenes en este caso, por participar de la cultura y también hacer partícipe a los lorquinos de la misma. Esto es una simbiosis que surge y que Lorca pues, es una ciudad eminentemente cultural. Sin embargo, me imagino que habrá llegado también a tus oídos, igual que ha llegado a los míos, que la oposición manifiesta públicamente que desde que los populares gobernáis nuestro municipio, concretamente desde el año 2007, ha bajado ostensiblemente la calidad y la cantidad de actos culturales que se organizan. ¿Qué tienes que decir? ¿Eso es cierto? Pues yo creo que ya esto lo hemos tratado, Marisa, en alguna otra ocasión, porque ha sido algo recurrente. No sé yo cuál es la realidad que vive la oposición en Lorca, pero desde luego ni ha bajado la cantidad y desde luego pues en la cantidad no me voy a meter, porque al fin y al cabo lo mucho no es mejor. Hay que hacer lo que sea necesario, lo que te pida el público y la ciudadanía, que al fin y al cabo son los electores y son los que han dado al Partido Popular un equipo de gobierno desde el 2007 hasta la actualidad. Yo no quiero hacer ningún tipo de recorrido por los 3 años que llevo en la legislatura en el equipo de gobierno, pero sí que hay grandes eventos que nunca se habían realizado por parte del equipo de la oposición en los 20 largos años que estuvieron pues en el gobierno del Ayuntamiento de Lorca. Yo solo quiero recordar, a modo de 2 pinceladas o 2 ejemplos, pues una de las exposiciones más importantes que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, como es la que hoy por hoy podemos visitar en el Palacio de Guevara, Escultura en el Palacio de Guevara de Mariano González Beltrán. Es una de las mejores exposiciones que se han realizado con mucho gusto y con mucho trabajo por parte no solo del artista, sino de un comisario
y por supuesto de los técnicos de la Concejalía de Cultura, que se ha trabajado para que tenga el éxito que está teniendo un escultor conocido internacionalmente, y desde luego pues solo hay que visitar el Palacio de Vara para ver esa gran exposición, o por ejemplo de lo que hablábamos antes, la Noche de los Museos, que ha sido creada recientemente. Este es el tercer año que se va a realizar en el municipio y que solo el año pasado atrajo a más de 8.000 personas a participar en 4 horas de actividades que había en nuestra ciudad. Desde luego, pues con esas 2 pinceladas, que ha sido algo que se podía haber hecho antes, pero no se hizo. Llegado yo y aquí por distintas peticiones y desde luego pues distintas conversaciones con muchos inquietos de la cultura, se ha creado y se está disfrutando, al igual que pues, se ha engrandecido, se ha creado en los últimos tiempos también la Noche de Brujas, que es disfrutada no solo en el día de la Noche de Brujas, sino que se hacen pases de 3 semanas antes de la fecha para solo ser visitada por escolares. Desde luego pues son distintas actividades que reflejan la gran capacidad cultural que tiene este ayuntamiento y que desde luego me parece que tiene una gran calidad, que se podían hacer más, por supuesto, como también se podían haber hecho antes. Y en esa política de austeridad que marcan las circunstancias y que lleva a rajatabla el primer mandatario local, auspiciado por el concejal de Economía y Hacienda en nuestro consistorio, Luis Amador, ¿con qué presupuesto cuentas? Pues con un presupuesto, la verdad que a grosso modo te puedo decir que estamos hablando para eventos culturales que se pueden estar incluyendo pues todo lo que tiene que ver con el teatro, con ferias o con las distintas actividades que salen fuera como en un cajón desastre, no estaríamos llegando al 1.000.000 de euros, bastante menos. ¿Y en cuanto a festejos, va también incluido ahí? No, en festejos estamos hablando de medio millón de euros, unos 500.000 euros, que abarcaría todos los festejos, donde se incluye pues todas las fiestas de pedanía, toda la logística que necesitas para cada evento grande, como puede ser en el caso de la infraestructura de la feria. Estamos hablando de esas cantidades, que al fin y al cabo si las estiras a todos los eventos que se tienen que realizar, como puede ser pues, eventos culturales, como decía anteriormente, los festivales, las onomásticas de nuestros 2 patrones, tanto la Virgen de la Huerta como San Clemente, pues al fin y al cabo pues da justo para ser muy creativos. Para ser muy creativos, para optimizar recursos, en una palabra. Yo no sé, Luis Antonio, si las asociaciones, agrupaciones, federaciones de nuestra ciudad comprenden que ese presupuesto que tiene que destinar la concejal de Cultura a sus respectivas entidades sea relativamente exiguo, teniendo en cuenta los tiempos que corren. De todo hay en botica. Todo hay en botica. Ciertamente hay quien lo entiende y hay quien no lo entiende. Yo, eso es algo que de alguna manera lidio con algunos miembros de mi federación, en el que algunas personas consideran de que debemos tener de gozar de mayores presupuestos del que tenemos, por ejemplo, en el caso, yo hablo ya por mí, de la Federación San Clemente. Lo que no obsta que también por otro lado de que de alguna manera, como este año pasado, el ajedrez viviente que se recuperó, bueno, que era una actividad que se hizo recuperar hace bastante tiempo, y este año, gracias a la apuesta de la concejala aquí presente, de Sandra Martínez, se realizó domingo por la mañana en la Plaza Calderón. Por tanto, es evidente de que eso, al César lo que es César, ya Dios lo que es de Dios, y por tanto, como ella lo apostó, yo se lo propuse, era algo que deseábamos hacer la federación, no nos llegaba el presupuesto y finalmente ella apostó por llevar a cabo ese acto cultural, que a fin de cuentas es algo que recrea aquella partida famosa que tanto dice Romancero, de que, bueno, en fin, que Lorca fue jugada en una partida de ajedrez, y eso es lo que representa. Yo solo puntualizo una cosa, tercer año de la Noche de los Museos por parte de la actual concejalía y con su titular al frente, pero no debo de olvidar, y aunque yo sea azul, de que llevan ya muchos años el Museo del Paso Blanco, el MUBLA, con mi hermano a la cabeza, y no porque sea mi hermano, sino porque es lo que es llevando a cabo ya lo que es la celebración de la Noche de los Museos, y lo digo porque si no llegaría esta noche a tener la maleta en la puerta de la casa, lo más probable, si no lo puntualizo. Por tanto, como vivo ahora en casa de mi hermano, pues evidentemente tengo que hacer esa puntualización. pero bueno, dicho esto, que lleva ya, pues me parece a mí que son ya casi 10 años o algo así, ya está llevando a cabo el tema de la pasarela histórica de los trajes del Paso Blanco. Y, aunque bueno, me parece estupendo de que se extendiera esa celebración a todo lo largo y ancho de la ciudad, como ha puesto en marcha y en valor la Sandra. Y luego, sobre el tema de la política de austeridad, vamos a ver. Quien no quiera entender que estamos en una situación de crisis, pues
pues yo lo siento mucho. Sino que se lo explican, por desgracia, a muchos ciudadanos que lo están pasando muy mal. Es necesario de que las fiestas permanezcan de alguna manera, porque no voy a negar que una fiesta, fíjense, por ejemplo, sin ir más lejos, la Semana Santa, lo que ha conllevado por otro lado de generación de puestos de trabajo, de generación de riqueza, de que de alguna manera pues muchos puestos de trabajo se van a mantener durante todo el año gracias a lo que han ingresado por una festividad en concreto como la Semana Santa, que es la más importante de la ciudad. Lo que tenemos que intentar es apostar por todo el conjunto de los ciudadanos y sobre todo los agentes sociales, y eso yo lo he manifestado en algunos foros, que debemos de potenciar todo lo que podamos acarrear otras fuentes de riqueza para los que decir. Semana Santa es evidente que ya lo genera, es evidente que lo genera también la feria. San Clemente está empezando a despuntar, pero necesita aún más del apoyo de agentes sociales e incluso también que nos sentáramos a diferentes bandas, todos los diferentes sectores implicados al respecto. Porque sabemos y somos conscientes, y más ahora que estamos en pleno proceso de declaración de turístico nacional de San Clemente, y ya estoy haciendo aquí un lanzamiento de primicia, vamos a ver, consigamos ese reto. Pero ya no solo porque a San Clemente le pueda gustar tener el título colgado en la pared cuando tengamos nuestras fuerzas de la sede, sino porque realmente eso repercute a beneficio a la hostelería, al comercio y además atraigamos ciudadanos extranjeros a Lorca para que gasten su divisa en la ciudad. Y también para la creación consecuente de nuevos hoteles, porque muchos empresarios hoteleros no están dispuestos a invertir en Lorca, puesto que siempre dicen, bueno, sé que para una vez, por 2 o 3 semanas, a lo más que voy a tener lleno el hotel, ¿para aquí? Por tanto, todo eso tenemos que plantearnos realmente un plan estatal, entre comillas, todas las fuerzas políticas, todos los agentes implicados, para crear un auténtico plan de choque en el que gobierne quien gobierne en Lorca, se lleve a cabo lo que es el planteamiento de regeneración turística, porque al final de cuentas eso no deja de ser una regeneración turística en todos los ámbitos. No significa con ello de que la actual política turística que se está llevando a cabo sea mala, sino que podemos mejorarla en un gran aspecto. Opinión intensa y extensa la de Luis Antonio Torres del Alcázar esta noche aquí en el Arca. Y no sé, Sandra Martínez, ¿cuántos sinsabores te ha brindado la política? Bueno, pues algún sinsabor, pero la verdad es que yo bajo mi personalidad no suelo recordarlo, intento no recordarlo, salvo que sean muy importantes y la verdad es que los sinsabores importantes lo único que te ayudan era a ser un poco más constructivo, a hacer autocrítica y a superarse. Con lo cual, pues al final me da más que me quita y estoy muy contenta. Desde luego, pues se aprende mucho, se ha de escuchar muchísimo, porque hay que tener la virtud de ponerse al otro lado de la mesa, verlo desde la otra perspectiva y desde luego, pues de eso se sigue aprendiendo, pues algo que no se nace con ese don, o por lo menos yo no he tenido esa virtud de nacer con ese don. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro desde que estás al frente de la Concejalía de Cultura y de Festejos? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada, Marisa. Yo creo que más bien es muy complicado que yo lo pueda contestar. Para mí, desde luego de las actividades o de los proyectos de los que me siento más orgullosa y que no solo he realizado yo, al contrario, simplemente he apoyado y me han dejado que lo acompañe en ese largo camino, es el tema de encauzar un poco esa candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para mí es una de mis mayores recompensas que me llevo de este trabajo, de esta parte de mi vida, y desde luego pues, hay otros muchos, porque he aprendido muchísimo en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, he reivindicado que nuestros pequeños, que nuestros niños conozcan nuestro patrimonio histórico, que cuando salgan de Lorca tengan una seña de identidad con su ciudad, que no ocurre o que no ocurría cuando yo estaba, por ejemplo, en la universidad viviendo en otra ciudad, y intento luchar para que los pequeños pues conozcan, porque sí que ha habido distintas noticias o distintas inquietudes por parte de padres y de personas que decían que a raíz del terremoto han conocido un poquito más de parte de nuestro patrimonio que ni siquiera conocían. Desde luego son grandes logros para mí. Pues no quiero poner esta noche la nota discordante en la que todo se va desarrollando con absoluta normalidad, no esperaba menos, pero todos ustedes saben perfectamente que en este mismo plató Luis Antonio Torres del Alcázar ha pedido en más de una ocasión la dimisión de la concejal que nos acompaña. Así es que, aprovechando que le tenemos aquí a él y a ella y que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿qué es lo que tienes que reprocharle a la concejal, Luis Antonio? Bueno, le tengo que reprochar, bueno, la verdad es que no esperaba otra pregunta, desde luego eres el abogado del diablo de una manera. Bueno, pero bueno, le tengo que reprochar bastantes cosas. Muchas veces,
Bueno, la verdad que también tengo que reconocer una cosa. Desde que llegó a la concejalía hasta la fecha ha evolucionado favorablemente. Esto es como progresa adecuadamente, como dicen en los colegios, ¿no? Porque la verdad es que tuvimos un encontronazo bastante importante ella y yo. Al principio, ella tiene un temperamento muy fuerte, yo no lo tengo menos. Ella tiene unas ideas precisas, yo tengo también mis ideas precisas. Pero claro, supongo que a veces lo que no entendía al principio era un poco la cabeza cuadrícula que tenía en algunos momentos sobre algunas posturas, o porque posiblemente no entendía muy bien cómo funcionaba San Clemente. Yo lo digo ya por lo que a mí me respecta. Yo, en la última reciente solicitud de dimisión, este mismo plato fue por el tema de las luces de Semana Santa. Reciente porque ha habido más de una, Sandra. No sé si lo sigues, pero... Perfecto. Supongo que lo sabe, Además, de hecho, no lo hago. No hay mejor manera de afianzar a un político que pedirle la dimisión, eso también lo sabes. Yo ahí ya no me meto y me alegro que haga esa pregunta porque por lo menos estoy yo presente. Continúa, Luis Antonio. No, última dimisión, tema de la iluminación. La iluminación. De hecho, Asín tiene posibilidad de contestar al tema. Bueno, la cosa fue, y ella lo sabe, el año pasado le dije yo la posibilidad de incluso de poner alguna bomba de luz a lo largo de la carrera, y me dijo que ella va a hacer incluso la gestión para intentar mejorar lo que es la iluminación. Nosotros llevamos ya muchos años pidiendo que las guirnaldas de tipo navideño no se nos ponga, porque además, de hecho, porque resulta que somos moras y cristianas y nosotros tenemos los judíos. No tenemos los judíos en nuestra fiesta, y por tanto la incorporación de los judíos a la fiesta, eso es discriminatorio, y de hecho los grupos judíos me lo manifiestan. Dicen, oye, ¿y dónde estamos nosotros? Entonces, una manera neutral era pues rescatar lo que son luces, propiedad del ayuntamiento, como son los refuerzos de iluminación que se pone en Semana Santa. Y evidentemente eso, pues igual que conlleva 7.000 y pico euros, y así está establecido en una partida presupuestaria, la iluminación es extraordinaria. En el caso de San Clemente, pues yo siempre he destinado de que ese dinero, porque se destine a poner los focos suplementarios en la avenida para que mis federados pues estén complacidos, porque de hecho ellos quieren lucirse, dicen que salimos a oscuras, y es verdad, salimos a oscuras, porque muchas veces nuestros propios trajes, y sobre todo lo hemos visto en la representación de Lorca por Castilla, que con mucha iluminación es que parecen la noche a la mañana, parecen de otro mundo, de otra galaxia. Entonces, claro, esta solicitud, que evidentemente yo le dije, al final no se consumó el año pasado, no tuvimos una iluminación extraordinaria, tuvimos la típica que, sinceramente, pues, años que nos la quitó, afectó, porque en la calle nos veíamos igual que estábamos, pues le requeríamos de las otras, y eso al final no se llevó a cabo. Por tanto, por eso mismo es una de las razones. Yo dije que me verían la obligación de pedir la dimisión porque así me lo pedirían también que yo la solicitara. Y luego porque resulta de que yo creo que a veces hay una discordancia entre lo que es la tradicional entendimiento de la cultura por parte de muchos de los agentes sociales de Lorca con respecto al planteamiento cultural que ella pretende llevar a cabo. Y eso ya tendría que profundizarlo más, pero me estoy extendiendo, y es, pues bueno, si pido la dimisión tendré que justificar por qué. Por supuesto. Tendré que justificar por qué. Y es que resulta que me han manifestado algunas asociaciones que hay un poco de discordancia entre lo que las asociaciones plantean y lo que ellas ven por parte de todas las negativas o la total rechazo a llevarlo a cabo en cualquier sentido. Y eso, claro, eso genera fricciones y luego comentarios, pues en este caso, que no le benefician para nada, eso es obvio. Pero claro, posiblemente eso también, y eso no, le quiero quitar posiblemente un poco de hierro, y es que estábamos acostumbrados a otro tipo de política anterior en el que el todo valía. Tú llegabas y con tal de tenerte contento, toma, tal. Y con ello no quiero ni mucho menos quitarle mérito a concejales del Partido Socialista que en cultura lo ha habido y muy buenos. Bueno, podría extenderse posiblemente mucho más esta noche Luis Antonio en sus razones, pero la pregunta es clara, ¿piensas dimitir en las próximas horas, Sandra? Pues no. No sé si te estás dando un berrinche esta noche. Lo siento, pero no. Espero que no te dé ningún berrinche. Desde luego, a la primera razón que ha dado sobre la iluminación ya le contesté por escrito, igual que después de pedir la dimisión en plató presentó por parte de la Federación un escrito donde se explica que no es lo mismo el carnaval y lo que se hace de iluminación para el carnaval que en San Clemente, porque en carnaval simplemente se adelanta un trabajo que de por sí se tiene que realizar,
No es ningún gasto, es algo que está previsto para Semana Santa, pero se adelanta un mes para que tenga esa iluminación que no tiene de ninguna otra manera y de todas formas pues se preverá de cara a este año si en algún punto concreto, porque el poner los focos, porque sean del ayuntamiento, no es que sea gratis el ponerlo. Tú tienes que hacer distintos informes, los técnicos tienen que ponerlo, tienen que dar distintos permisos en industria, en Iberdrola y demás, pero de todas formas ya se ha comunicado al departamento pertinente para, si en algún punto concreto quieren reforzar esa iluminación, se verá de cara a las fiestas de San Clemente, de nuestro patrón, el de todos los lorquinos, este 2014. Y en cuanto al resto de las asociaciones, pues le agradezco que haga esta gran labor de mediador, le agradecería también que me comentara qué asociaciones, porque de luego no tengo ningún conocimiento al respecto y a su servicio, como siempre, he de estar. Perfecto. Claro, queda. En la gestión de toda esta crisis sísmica a nivel cultural, ¿cuál ha sido el peor momento, el más crítico, Sandra, que te ha tocado vivir? Pues uno de los más críticos, que ahora mismo recuerdo, se me viene de primera a la cabeza, fue tras las lluvias que hubo en 2012, estando, además yo estaba, me había tenido que trasladar de mi casa porque he tenido yo también problemas con las inundaciones en mi casa. Y me llamaron a la hora, pues serían las 2:30, las 3, informándome que se había derrumbado una de las capillas de la iglesia de San Cristóbal. Para mí eso fue otra vez un revivir el gran problema que teníamos con los daños por los terremotos y volver a empezar con otro daño, porque se planteaba entonces en el resto de edificios que estaban todavía restaurándose si podía, por culpa de la lluvia, por esa filtración de agua, podría ocurrir en otro edificio. Fue un momento así de crítico que desde luego se ha resuelto y muy bien. Ahí está la iglesia de San Cristóbal para verla y desde luego pues fue uno de los que ahora mismo a voz de pronto me acuerdo. Habrá otros, pero desde luego. Estamos ya fuera de tiempo. Sandra, última cuestión de la noche, ¿en qué estás trabajando? Pues ahora mismo estamos, lo más inmediato. Ahora mismo estamos trabajando a marchas forzadas en la preparación de la Noche de los Museos, de la cual no puedo informar en gran parte, pero sí que quiero, pues no dar una primicia, pero sí adelantar a todo el público que este año estamos haciendo un gran esfuerzo en que no nos vamos a quedar solo con la celebración de la Noche de los Museos, como se ha realizado estos 2 años atrás, sino que va a ser la celebración del Día y la Noche de los Museos. Vamos a ampliar actividades desde las 11 de la mañana hasta la madrugada del domingo 18. Perfecto. Tendremos posibilidad de hablar de la Noche de los Museos. Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias a vosotros. Luis Antonio, te pido que te quedes, si eres tan amable, para la segunda parte. Sin berrinche. Sin berrinche, dice, mejor que mejor. Rápidamente volvemos tras estos consejos publicitarios. Hasta ahora mismo. Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de martes 29 de abril y continuamos sin Gladura. En esta ocasión nos acompaña en los estudios de Comarcal TV el presidente de la cooperativa hortofrutícola Ollamar, Domingo Llamas Fernández. Domingo, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Marisa. Estoy encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Continúa con nosotros también el abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar. Gracias por seguir aquí y es al que me voy a dirigir a continuación porque nuestra ciudad, ya lo apuntabas tú en la primera parte del programa, está apostando de una forma firme y decidida por el turismo, pero hemos olvidado que somos eminentemente un municipio agrícola y ganadero, Luis Antonio. Yo creo que no. De hecho, uno de los pesos pesados del gobierno local, que es Mecho Morales, pues evidentemente es una demostración clara, además de su buen hacer. Vamos, considero, de todo modo ahora nuestro invitado tendrá que perfilarlo, que supongo que tiene más contacto con él, pero vamos, que es una de las personas más queridas, aparte de eso, de las más queridas, de las que considera todo el mundo más eficaces y eficientes. Y en política ser eficaz y eficiente, eso es todo un logro, y él lo ha conseguido. A mí me lamenta mucho cuando en una reciente conversación con él me dijo, dice, me marcho. Digo, ¿por qué te vas? Justamente tenía que pensar en marcharse a otros. Vuelvo a traer el tema previamente a la publicidad, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que una persona que es eficaz debería de permanecer en el cargo.
Aunque claro, él, como manifestaba, llevo 8 años sin familia prácticamente, y eso también hace mella, y es comprensible, pero bueno, dicho lo cual, yo considero de que los lorquinos, y ya no estoy hablando de los políticos, sino el conjunto de la sociedad lorquina, es consciente de que esta sociedad, y sobre todo la economía de Lorca, todavía permanece gracias al sector ganadero, al sector de la agricultura, y al final de cuentas, como algo que decía mi abuelo siempre, dice, no olvides nunca de que de la tierra sale lo que te comes. Nunca comerás, por mucho que leas libros, y mira que mi abuelo era un enamorado de leer y de la erudición, pero siempre tenía, por eso mismo, porque era erudito, era consciente que había que respetar, y además porque él era además trabajador del campo, y entonces había que respetar ante todo lo que salía de la tierra y lo que germinaba de la madre tierra, y por tanto eso hay que respetarlo, pero también hay que respetar a quien lo cultiva y quien lo cuida. Pues atravesamos, ya lo saben todos ustedes, que les voy a decir, tiempos complejos, convulsos económicamente hablando, y no sé si el sector de la agricultura se ha librado de la quema. Domingo, ¿es rentable a día de hoy trabajar el campo? ¿Ganáis dinero? ¿Solamente llevan parné a casa los futbolistas y no todos? Trapicheamos, Marisa. No ganamos dinero, pero trapicheamos. Y decirle que estoy totalmente de acuerdo contigo. La lástima es que la gente, las personas, no sea consciente de lo que acabas de decir. ¿A qué problemas hacéis frente en vuestra jornada diaria, cotidiana? ¿A qué problemas hacemos frente? Yo diría al contrario, ¿a qué no hacemos frente? Es todo un problema. Te levantas por la mañana y empiezas a apagar fuego. Es todo un problema. El clima, el agua, los bancos, los impuestos. Es todo. Clima, agua, bancos e impuestos. Lo vamos a tomar por ese orden. Bueno, hay más cosas, pero bueno. ¿El agua sigue siendo vuestro caballo de batalla a día de hoy, o con ese memorándum que se firmaba del trasvase Tajo Segura ya los agricultores respiráis más tranquilos? ¿O más intranquilos? Te pregunto. No lo sé. El déficit sigue estando. Lorca agua no tiene. La incertidumbre sigue, y mucho más un año de estos que no llueve, que nos falta para no poder regar. Otro año, medio año, eso lo sabemos. Politólogo, ¿cuál ha sido el político más nocivo que hemos tenido en los últimos tiempos en materia hídrica? Todos, desde Borrell, bueno, si todos los ministros que he oído defendiendo el plan hidrológico, porque resulta de que han sido nocivos en el sentido de que nunca han llegado a implementar aquellas palabras que decían, es decir, había una discordancia entre lo que decían y lo que realmente llegaban a ejecutar, porque a mí me resulta muy llamativo como decían, es que Aznar puso la primera piedra del plan hidrológico que luego fue abolido inmediatamente por el señor Zapatero, pero oiga usted, si tuvo 8 años en el gobierno, señor Aznar, ¿por qué no pone usted la piedra los 15, 20 días antes de dejar de ser presidente del gobierno? Evidentemente había una falta de voluntad. En el ámbito de la ciencia política siempre se dice de que hay lo que son cosas que pertenecen, política que pertenece a la agenda sistémica y luego que pertenece a la agenda gubernamental. La que realmente importante son lo de la agenda gubernamental, y aunque nosotros tenemos continuamente en la agenda sistémica del Estado español el tema del problema del agua y de la interconexión de las cuencas y todas estas cosas, es evidente que no hay nunca voluntad real por parte de los políticos de llevarlo a cabo. Y al final de cuentas yo dudo mucho, incluso de que en el caso de que hubiera seguido gobernando el Partido Popular, que realmente se hubiera llevado a cabo el famoso plan ideológico, porque aunque Mariano Rajoy hubiera ganado en aquel 2004 las elecciones, dudo muy mucho de que finalmente se hubiera consumado y se hubiera realizado aquella obra faraónica, porque resulta de que al final siempre hubiera habido algunos intereses ocultos, porque no nos engañemos, el agua, al final de cuentas, es un negocio. No deja de ser un negocio, y quien tiene el agua controla la productividad, controla el poder chantajear de alguna manera todo lo que conlleva este entramado. Es que resulta que es una situación muy compleja. Bueno, yo considero que aquí habría que hacer un estudio politológico, pero vamos, a 40.000 bandas, y aún así necesitaríamos adentrarnos más en un tema bastante espinoso, y que es, como decía Domingo, a mí me llama mucho la atención. Clima, bancos, agua, impuestos. Vamos a ver, los bancos deberían estar sometidos al poder político después de rescate, y eso no es así. Los bancos deberían que estar sometidos al poder público,
pero no es así. Los impuestos es una propia voluntad política que no existe tampoco de permanecer y de ayudar al sector primario. Y luego, bueno, aparte de las tropelías que os cometen desde el punto de vista de la política agraria europea, que eso ya es otra cuestión que también tendríamos que traer en el debate. Y el clima, bueno, el clima es algo que evidentemente no podemos entrar, pero lo que sí está en manos de los políticos, es decir, 4 de las cosas que has dicho, 3 realmente están en manos de los políticos, si me apuras. Porque el tema del agua, haber hecho realmente la interconexión de las cuencas. El tema de los impuestos, evidentemente es una decisión política de subir o bajarlos, o incluso de aplicar exenciones. Y en cuanto a los bancos deben ser sometidos. Yo siempre me he manifestado de que el señor Rajoy tenía un ejemplo claro a lo largo de la historia, ya que es un partido de derecha o de centro de derecha, siempre ha tenido un ejemplo claro en la historia, que es la sumisión que implicó los reyes católicos a la nobleza de aquel momento, que eran todos aquellos condes, caballeros, que se sometieron al poder autoritario de la corona. Ahora mismo la nobleza se llama bancos y se llama poderes económicos. Porque resulta que aparte de los bancos hay también otro tipo de poder económico. ¿Por qué no lo ha sometido el señor Rajoy al servicio de la sociedad y de su pueblo? Ha sido amplio el resumen politológico que nos hacía Luis Antonio Torres del Alcázar, hablando de materia hídrica esta noche aquí en el Arca. Olvidaba simplemente 2 apuntes, decir que hubo una ministra bajo el mandato del señor Felipe González, la señora Cristina Narbona, que dijo que aquí en Murcia se regaba con aguas fecales y que fue el señor Zapatero, presidente del gobierno, también por el PSOE, el que nada más llegar derogó ese plan hidrológico nacional. Eso, hecho ese pequeño apunte, que a buen seguro ha sido un lapsus de Luis Antonio. Sí, haces lo que necesitas. Lo sabía. ¿A cómo pagáis el metro cúbico de agua, Domingo? Se paga desde 22 hasta 52, depende de la zona que esté. O depende de dónde tengas la producción. Para los que sean de ciudad o para los que somos de secano, ¿es un precio desorbitado? Totalmente. Cuando ves, por ejemplo, que, no lo sé, Alcantarilla, Librilla, están a 12, 14. Estamos pagando casi el doble que a 30 kilómetros de aquí. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que alguien está haciendo mal los deberes? ¿En la comunidad de regantes de Lorca? ¿Dónde está el fallo? No lo sé, pero habrá que buscarlo, ¿eh? ¿Dónde está el fallo? No lo sé. Yo creo que falta mucho involucración de los agricultores en la gestión del agua, en su vida, en su bienestar, en su tranquilidad. Somos muy dejados. ¿Estáis contentos, según lo que te transmiten los cooperativistas, que tú tienes la posibilidad de tratar de una forma continuada y diaria con la labor que viene desarrollando la comunidad de regantes de Lorca? No, pero bueno, el agricultor somos personas de siempre protestar. Lógicamente, si no tienes agua y es cara, no hay pero nunca ha habido buena opinión de la gestión de la comunidad de regantes o la gestión del gobierno. Siempre hay quejas, siempre hay críticas. Dicen que la unión hace la fuerza y vamos a preguntarle al politólogo si cree que esa unión es precisa para que los pequeños y medianos agricultores puedan subsistir. O sea, el agricultor que a día de hoy no se asocia a una cooperativa está condenado a desaparecer. Hombre, cualquier actividad económica debe de aclimatarse a los nuevos tiempos. Si ahora mismo resulta de que la cooperativa es una situación, es una figura jurídica o es una realidad que favorece el sostenimiento de la agricultura actual, evidentemente no podemos seguir cultivando como se hacía hace 50 o 100 años. Evidentemente hace 100 años o hace 200 años no existían las máquinas cosechadoras, ni existía, por ejemplo, los tractores mecánicos, sino que se araba, por ejemplo, con los bueyes y otro tipo de cosas, ¿no? Evidentemente tenemos que aclimatarnos a los tiempos. Por tanto, es evidente que si ahora mismo la cooperativa es un plus de protección para conseguir colocar los productos y garantizar un precio más o menos justo, porque nunca creo que sean los precios justos en el tema de la agricultura. En otros ámbitos posiblemente sí lo sean, pero en ese ámbito no lo creo para nada, pues porque además, volvemos al tema, están sujetos a la inclemencia del tiempo, y eso es algo que por mucho que tú quieras controlarlo, eso te perjudica, y por tanto yo considero de que la unión hace la fuerza. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que Domingo ha dicho: somos muy dejados. Bueno, somos muy dejados los lorquinos en general. Y los agricultores lo son, pero que somos los lorquinos en general muy dejados, somos muy indolentes.
La indolencia de este pueblo es increíble, porque realmente otro tipo de pueblos, de hecho lo han dicho más de una vez, ocurre el terremoto, por ejemplo, en Cartagena, y hubiéramos visto pegar fuego a Murcia, por parte de los cartageneros muy probablemente le hubieran pegado fuego a Murcia por no haber conllevado alguna de la prontitud en algunas cuestiones, pero los lorquinos no, los lorquinos somos todos unos caballeros y unos señores, y eso nos viene de la época fronteriza, y todavía nos creemos aquí todos de sangre azul, pero yo digo todos, hasta el menos pintado, y todos somos, pues bueno, se lo llevamos la sangre. Durante 244 años fuimos frontera con el rey de Nacería de Granada, unos caballeros, y ya por aquello de cumplir con aquello del dicho, mata al rey y vete a Lorca. Y por tanto, como consideramos que aquí somos unos señores, nos lo merecemos todo, pues consideramos que todo nos viene por derecho propio, cuando resulta que debemos de luchar por ello. Y ahí es donde está, creo, el problema de nuestra actual indolencia. Debemos de despertar. Somos unos caballeros, no me cabe la duda, somos todas las señoras de Lorca son unas damas fantásticas, de alta cuna si es necesario, pero todos tenemos que ponernos a protestar y a exigir nuestros derechos. Y por supuesto, en el caso de la agricultura, debemos de preservarla, conservarla y potenciarla, y sobre todo mimarla, porque además, ya que tenemos el sol que tenemos los tomates con el color rojo que tienen, y unas verduras impresionantes. Por cierto, el otro día probé por primera vez en mi vida el brócoli al horno, que no lo sabía, y yo tengo que reconocer que es fantástico. Ya sé, soy auténtico. Apuntar que, sí, aparte de obligaciones y derechos. Sí, por supuesto. Pues Domingo Llamas, el invitado de esta noche, es, como les decía, el presidente de una prestigiosa cooperativa hortofrutícola de la zona, de Ollamar. De hecho, llevan ya 20 años al pie del cañón. ¿Y cuál es la clave de vuestro éxito, Domingo? ¿Cómo habéis conseguido manteneros, haya o no crisis económica, haya o no sequía, haya o no ayudas más o menos menguantes o exiguas llegadas de Europa? Vosotros seguís en la brecha. ¿Cómo lo conseguís? 21 años, Marisa. 21 años ya. Bueno, yo creo que no han pasado listas, y como no han pasado listas no nos han visto y ahí seguimos. ¿Qué productos trabajáis básicamente en Ollamar? Productos, básicamente trabajamos brócoli y lechuga. Lechuga romana, lechuga babi, los cogollos, brócoli, coles, coliflores, y en verano, bueno, tenemos brócoli y lechuga los 12 meses. Cerramos ciclo. Y en verano, aparte de brócoli y lechuga, tenemos melón galia, melón cantalú y sandía. Ahí estamos viendo imágenes de la cooperativa Ollamar. Cuéntanos, hablamos de cuántas hectáreas de terreno productivo, Domingo, a grosso modo. Estamos, este año hemos superado las 1.200 hectáreas. ¿Repartidas por qué zona? Estamos desde Caravaca hasta Mazarrón. Puerto Lumbreras, Totana, Alhama, Alcantarilla. ¿Y a cuántos trabajadores mantenéis a lo largo del mes? Directamente, ¿sí? Directamente de la cooperativa 275, más sobre 50 trabajadores que tenemos cada uno de los 5 socios que tenemos. Todos esos productos que hace unos instantes nos decías que producís, ahí lo estamos viendo, esa recolecta del brócoli, ¿a qué mercado va dirigido? ¿Mercado nacional, mercado internacional? No, el mercado nacional lo tocamos muy poco, principalmente va dirigido al mercado inglés, sobre todo brócoli y un poco de lechuga, y el mercado alemán va lechuga con un poco de brócoli. Francia es nuestro tercer mercado, también es importante, con brócoli y con lechuga. Luis Antonio tiene posibilidad, al menos así me consta todos los años, de hacer viajes al extranjero. Según tu óptica, según tu perspectiva, según lo que tú has palpado en otras naciones, ¿los consumidores ahí son mucho más exigentes que podamos ser aquí los lorquinos? Yo creo que el consumidor es exigente en cualquier sitio. Pero lo que pasa es que el problema es que nunca es profeta nadie en su tierra, y el problema es que no valoramos suficientemente nuestro producto. De hecho, cuando comentaba lo del tema del melón, a mí me encanta el melón. El melón me encanta, y sobre todo para el verano es la fruta maravillosa, incluso para merendar por la tarde, eso es delicia, es ambrosía de dioses del Olimpo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no lo valoramos. Ahora, yo sí soy consciente que cuando, de hecho esa es mi madre, tengo que reconocerlo, mi madre cuando se pone a interactuar con las diferentes personas que puedan coincidir en los viajes, siempre dice, es que la huerta de la región de Murcia, es que la huerta de mi Lorca, eso,
y son conscientes de la existencia de esa huerta en el Levante español y más concretamente de la de Lorca. Bueno, algunas personas no lo sitúan, pero sí que son conscientes de los productos españoles de la agricultura y los valoran. Los valoran e incluso ellos parece como he dicho anteriormente, es que parece como si estuvieran tratando que es un producto que solo está reservado a los dioses. Y además, en fin, hay una cantidad de productos y el brócoli, que yo tengo que manifestar de nuevo, que lo probé hace apenas una semana, que yo nunca había probado el brócoli, y yo soy muy de verdura. Está encantado con el brócoli, Luis Antonio, esta noche, ¿eh? No, pero bueno. Ha sido el descubrimiento del 2014, Luis Antonio, y el brócoli. El brócoli, no, de hecho, bueno, yo te contaré en privado por qué le tengo un poco de manía al brócoli, pero no por razón de su sabor, sino por otra cuestión personal. Pero la verdad es que, y más sobre todo el tema de la verdura, que ahora mismo estamos en una situación de una sociedad en la que se valora tanto lo que es mantenerse en forma, el comer sano, y claro, lo que es la verdura, pues, pero yo estoy seguro, y además de hecho me lo han manifestado, sobre todo cuando hicimos aquel crucero por el norte, capitales bálticas, hace unos años, es que los productos del sur... Se ha dirigido a mí, pero que quede claro, amigos, que yo no me voy de crucero con Luis Antonio, no tengo ese privilegio y ese placer. Pues resulta que valoran muy mucho lo que es la huerta de España y en concreto la del sur, porque además son conscientes de la existencia de la cantidad de horas de esos que tenemos. Siempre que hemos tenido la posibilidad aquí en los estudios de Comarcal Televisión de charlar con un agricultor cooperativista, recuerden ustedes que se ha quejado de eso que ellos han dado en denominar como competencia desleal de terceros países. Vamos a preguntarle a Domingo Llamas, presidente de Oyamar, ¿qué es eso de la competencia desleal? ¿Quién os hace realmente la puñeta? Todos. Todos. Imagínate que siendo un país comunitario, para exportar a Turquía, a Rusia, a cualquier otro país fuera de la comunidad, a Suiza, que ahora mismo no se puede porque está la frontera cerrada, o tienes cupos, pero ellos tienen Marruecos, Turquía, Rusia, cualquier país, para exportar dentro, las tiene totalmente abiertas, no tienen aranceles, no tienen ningún problema, no tienen ni los mismos límites de residuos que tenemos nosotros. Y a nosotros nos pegan cada viaje que nos llevan fritos. No nos pegan porque tenemos cuidado, porque te pasamos un montón de controles y no podemos permitirnos el lujo de que nos peguen, porque mira lo del hace 2 años, me parece que fue, por esta fecha, hace 2 años, lo del pepino de Andalucía, sin ser, porque yo aún no me lo creo, que sea del pepino, mira lo que pasó, con que permite el lujo de que sea verdad. Te hunden, a España la hunden para todo el resto del siglo. Y a la hora de luchar con esa competencia desleal, el gobierno de nuestra nación, incluso el gobierno europeo, no puede tomar alguna serie de cartas en el asunto, arbitrar algunas medidas que os protejan. No, somos moneda de cambio. La agricultura, ganadería y pesca somos moneda de cambio para vender coches, para vender televisiones, para vender teléfonos, no, somos moneda de cambio. Es duro que en una zona eminentemente agrícola y ganadera como esta de Lorca, el presidente de una de las cooperativas más punteras de la zona diga que son moneda de cambio. Quería recalcar otra cosa. Hay para mí un factor muy importante, y es que le estamos dando la despensa de nuestra despensa de Europa, se la estamos dando a terceros países. Mira lo que está pasando, lo que pasa de vez en cuando con el petróleo, con el gas, con lo que sea. Cuando los terceros países se den cuenta que tienen la despensa de Europa, ¿tú crees que nos van a tratar igual que nos tratan? Cuando ellos tengan el poder. No. Nos pasarán por encima. Politólogo, creo que la lectura ya está hecha. Sí, no, hombre. Además, de hecho, acabo de decir algo importantísimo. Se nos olvida muchas veces que tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y quien controla, a final de cuentas, la comida, los nutrientes, al final tendrá la CLEU, como decía Carlos Rovira hace unos años, que le decía, yo tengo la CLEU para el gobierno catalán, y a final de cuentas, quien controla... La llave. Sí, la llave, perdón, sí, la llave. Me ha parecido entender la llave. Sí, quien tenga la llave, a final de cuentas, quien controle, por tanto, lo que son la despensa, la llave de la despensa, por utilizar la terminología de Domingo, controlará a final de cuentas, incluso podría provocar una guerra. Incluso, es decir,
deberíamos de ser conscientes de que le estamos dando demasiado poder, demasiadas posibilidades a países que en principio no son nuestros enemigos, aunque los hemos convertido por razones comerciales en nuestros socios, con libertad de aranceles, sobre todo a países como Turquía o en su caso o Marruecos, pero que menos Turquía, porque evidentemente pertenece a la OTAN, pero en el caso de Marruecos, y no quiero tampoco, ya lo he dicho en alguna ocasión, incluso el otro día, por decir algo, algunas personas me dijeron, es que tal, aunque otros consideraban que tenía toda la razón, nosotros tenemos unas excelentes relaciones con Marruecos, pero si mañana Marruecos nos declara la guerra, el tomate que hemos dejado de producir aquí en nuestras tierras, en buena cantidad, aunque se sigue todavía cultivando en alguna manera. Es decir, nos quedamos sin tomate, nos quedamos sin habichuela, como estás comentando, ¿y todo por qué? Porque resulta de que ahí hay menos costes sociales, porque resulta que no hay una seguridad social tan poderosa con una inspección que aquí todavía queda mucho por realizar, pero bueno, que desde luego sí que hay una inspección para garantizar los derechos de los trabajadores, cosa que en aquel lugar no lo hay, o no existe apenas. Tenemos que tener en cuenta de dónde nos estamos metiendo, porque al final de cuentas quien controle lo que nos comemos, al final nos puede dar un susto de muerte, nunca mejor dicho. De todos modos, que no cunda el pánico No. esta noche entre las abuelitas de nuestro municipio, porque a veces se toman a rajatabla lo que dice Luis Antonio. No tenemos, gracias a Dios, ningún problema con el reino alagüita, las relaciones son cordiales, son fluidas y vamos a dejarlo ahí. Era el señor Miguel Arias Cañete el que hace muy poquito tiempo dejaba la cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para encabezar las listas a las elecciones europeas, al Parlamento Europeo, y hoy mismo tomaba posesión de su cargo la señora Isabel García Tejerina. ¿Qué esperas de esta nueva ministra de Agricultura, Domingo? Como supuestamente está enseñada por el sistema... La número 2 del señor Arias Cañete. Se supone que va a seguir las mismas directrices que llevaba él, entonces no esperamos ningún cambio. ¿Y sería positivo que no hubiese ningún cambio o necesitáis algún cambio? La verdad es que se necesita un cambio, pero un cambio grande, muy grande. Se necesita un cambio. Se necesita no un cambio, se necesita fuerza, pelotas, se necesita peso de España, que grite y que se le escuche, que es lo que creo que se ha perdido. Luis Antonio, ¿esperabas alguna remodelación más en el gobierno del señor Mariano Rajoy? Sí, de hecho se estaba comentando que iba a haber una transformación total del Ministerio de Economía, cosa que realmente al final no ha ocurrido, pero se está rumoreando por las calles cortesanas de Madrid, se está oyendo ese tipo de cosas, que finalmente no se ha consumado, pero bueno, no significa que no se haya hecho ahora mismo, que no haya una futura crisis de gobierno pues en un futuro no muy lejano. Sobre todo teniendo en cuenta de que será, yo creo que determinante el resultado de las elecciones europeas, aunque algunos digan que no sean plebiscitarias, pero hay que tener en cuenta que el resultado de la misma puede ser bastante significativo, porque si lo fue en un momento determinado, en el año 95, las elecciones europeas del 95, para que se forzara las elecciones generales del año 96, que cuando llegó a Aznar, porque resulta que en esas últimas elecciones el Partido Popular consiguió una amplia victoria con respecto al Partido Socialista, pues ¿quién dice que ahora mismo no podamos también tener en cuenta que el resultado de esas elecciones europeas de este año no puedan ser determinantes para que el señor Mariano Rajoy pues se plantee de nuevo otra crisis de gobierno, aunque haya hecho ahora una mínima sustitución, porque esto realmente más que una crisis de gobierno ha sido quitar un peón para poner a otro distinto. Y ciertamente yo no espero distinta política, como bien ha dicho Domingo, con respecto a la nueva ministra. Lo que sí yo le pediría a la señora ministra es que tenga una actitud como está reflejada en el libro de los presidentes de la diplomacia de Inocencio Arias. Ahí hay un capítulo interesantísimo sobre el señor Aznar en una de las cumbres estas europeas, en el que se fue a tomarse un puro en una habitación adyacente a la reunión de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y hasta que no le consiguieron darle lo que él pedía al señor Aznar, y mira que el señor Aznar en muchos aspectos no es santo ni devoción, pero hasta que no le concedió el Consejo de Ministros, el Consejo de Presidentes, la Comisión, el Consejo Europeo, le concedió lo que exigía para los intereses y defensa de los intereses de España, pues se fumó un puro, se fumó otro, y eso que le mandaron incluso a Tony Blair para ver si le cambiaban un poco de opinión, ya que tú lo conocías, como le dijeron algunos de los otros, pero no, el señor Aznar no se doblegó. Por tanto, yo considero de que sí que hay que tener pelotas o varios, en su caso, para defender los intereses de España. España es cierto de que está pasando una situación de crisis importantísima, pero España debemos de creernos lo que fuimos en un momento determinado. Necesitamos ser respetados, no significa que seamos importantes, debemos ser respetados, y a veces eso es mucho más importante, como diría Maquiavelo, ser respetado y temido.
más que ser querido u odiado. A veces o casi siempre la política está llena de competencias, de rivalidades. Yo no sé, sin ser político, o llamar cómo anda en el tema de la rivalidad sana con las otras cooperativas de la zona de la comarca del Guadalentín. ¿Cómo lleváis ese asunto? Afortunadamente bien, muy bien. No hay rivalidad. ¿Es más lo que os une que lo que os separa? Sí. Yo creo que estamos convencidos, lo tenemos muy claro, de que el enemigo no lo tenemos aquí en Lorca, sino que el enemigo está a muchos kilómetros de aquí, el que nos jode, el que nos fastidia está a muchos kilómetros de aquí, y aquí nosotros poco podemos hacer, sino que ayudarnos. Y de hecho creo que lo estamos haciendo, nos intercambiamos materiales, productos, creo que nos ayudamos. Mi opinión es que, y mi visión es que nos ayudamos. ¿La agricultura lorquina atraviesa en estos momentos un momento boyante? No, no. No, ¿por qué? Te pregunto, No, tú eres no, el que conoces la materia. No, ni la agricultura lorquina ni la española. Por desgracia es lo único que funciona, pero de boyante no. ¿Qué va? Es lo único, por desgracia es lo único que funciona. Pero boyante no. De hecho, el año para nosotros, para mí, el año empieza en octubre y termina a final de mayo. Este año que está terminando es el peor año de los 21 años que llevo yo en este buen negocio. El peor de todos. Mantenéis, me imagino, un contacto fluido con el concejal de Agricultura, con el primer mandatario local, el señor Jodar Alonso. ¿Qué inquietudes le transmitís cada vez que tenéis la posibilidad de reuniros con ellos? Pues la verdad es que poco podemos. Hay dinámica, hay feeling. Entonces hablamos, nos escucha, pero poco pueden hacer desde el ayuntamiento, por desgracia, poco pueden hacer por nosotros. Somos un sector refugio y el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el gobierno, o hasta incluso nosotros, poco podemos hacer. Dice que hablan y que hay feeling. Sí, me refiero a que nos escuchan y que, vamos, que hay buen rollo. Lo vas arreglando. Ahora vamos con el rollo, hay buen rollo. Para aquellos que dicen, Luis Antonio, que el alcalde o que algunos de sus concejales no son cercanos, ¿esto lo desmiente? ¿Tú qué palpas? Bueno, yo no creo que Melchor, en este caso que estamos hablando de Melchor, de otros concejales, ya lo he dicho hace un momento, que por ejemplo Sandra Martínez tiene algunos problemas con algunas asociaciones y de hecho ella dice que le haga partícipe de las asociaciones. Yo creo que ella es consciente realmente de las asociaciones con las que tiene los problemas, pero no creo que Melchor sea una persona que no tenga contacto directo con... Bueno, vamos a ver, yo lo que oigo, la actitud que tiene, yo creo que es una persona afable. Otra cosa distinta es la capacidad, competencia que pueda tener en resolver los problemas que se le pueda plantear por parte de la cooperativa. Él mismo lo ha manifestado el domingo. El ayuntamiento no deja de ser una administración pública, en este caso con una competencia en este ámbito bastante mermada. Realmente la competencia la tienen en este caso, sobre todo teniendo en cuenta de que la política europea es la que determina el tema agrícola y sobre todo con un poderosísimo lobby francés, que es la que siempre ha determinado la política agraria europea en todos los sentidos y aspectos. De hecho, no olvidemos de que quien impedía el ingreso de España a la Unión Europea, o en aquel entonces la Comunidad Económica Europea ya inexistente, era Francia, y hasta que finalmente Felipe González con Mitterrand se sentaron para solucionar el problema aquel. No vimos tampoco que se tiraban todas las verduras de España cuando llegaban a la frontera con Francia. Es que parece que se nos olvidan todas estas cositas. Entonces, realmente la competencia le corresponde a la autoridad europea al respecto. Y al ayuntamiento, yo no me cabe la menor duda de que en todo caso por parte de Francisco Joda y en el caso de Melchor habrá solidaridad. Que le puedan ayudar en lo que sea de su competencia, supongo que se lo hará. Que me desmienta, si es que es el caso, porque lo desconozco. Pero claro, si fuera de otro tipo de concejal del ayuntamiento, pues te diría, como tú sabes que yo aquí no me corto ni un pelo, pues no, vamos, que yo sinceramente creo que Melchor es de las personas que la escucha, coge el teléfono, le llamas por teléfono, te escucha y si no te lo coge, en ese momento luego te devuelve la llamada, cosa que otros no. Melchor y Ángel están por, mi opinión es que están por la labor. No sé, Domingo, si habéis notado ya que ha menguado el número de personas que acuden a vuestra cooperativa a solicitar trabajo. No. ¿Está repuntando la situación? Allí, tal y como dicen los políticos a nivel nacional. Por desgracia,
sigue habiendo mucha gente diariamente con currículum y a pedir trabajo. No sé si es una leyenda... Cuidado, cuidado. A pedir trabajo para trabajar en el almacén, no para campo, ¿eh? Ahí es donde yo quería llegar. No sé si hay una leyenda urbana o es realmente cierto que los lorquinos no quieren desempeñar ese trabajo en el bancal, en el campo, y es un trabajo que queda para la mano de obra inmigrante. Sí. No es leyenda urbana, es así. O sea, los lorquinos decimos que no hay trabajo, pero tampoco queremos trabajar en el campo, ¿cierto? Cierto. Lectura politológica antes de terminar, Luis Antonio, porque esto sí que me llama realmente la atención. Es bastante grave que una de dos, o realmente no hay tanta necesidad por parte de algunas familias, porque yo creo que sinceramente cualquier padre de familia que tenga auténtica necesidad, aunque sea yendo al campo con todas las dificultades que conlleva, iría, digo yo, supongo, siempre ha ocurrido, o saco otra conclusión, evidentemente, que realmente no hay tanta necesidad. Hay demasiada economía sumergida. También, por último, conclusión, ¿perdón? No es fácil, el trabajo del campo no es fácil. No, en absoluto. Yo gracias a Dios, no lo he sufrido, pero sí que... Pues no lo has disfrutado. No lo he disfrutado, también es verdad, sí, ciertamente, muy bien apuntado, ciertamente, no sé lo que es. Pero ciertamente tengo que reconocer que lo que yo he podido palpar y de lo que he visto, evidentemente es un trabajo que lleva bastantes vicisitudes, porque por ejemplo tú tienes que salir, haga frío, calor, soporta, y eso conlleva evidentemente, es que la cosecha no espera. Yo me acuerdo que mi abuelo decía que la cosecha no espera. El día que te dan de agua para riego tenías que estar ahí, hiciera mucho frío o hiciera mucho calor, tenías que estar ahí a la hora de la llamada del regalado y cuando tocaba lo que tocara había que hacerlo sí o sí, porque así, y no hay domingos, no hay festivos, porque es como los animales. El trabajo de la ganadería también es un trabajo de esclavitud, puesto de que los animales comen todos los días, con independencia de que sea el día del trabajo, como dentro de 2 días celebraremos, si Dios mediante. El trabajo en el campo es de una dureza extrema, también tiene sus recompensas, como apuntaba el presidente de Oyamar, Domingo, pero ¿lo dejamos ahí? ¿O quieres añadir algo más? Porque te he visto antes como muy lanzado y me quedo en el pero. Lo dejamos. Es un trabajo realmente honorable. Sí. Vamos a dejarlo en un trabajo muy honorable y nadie tiene por qué avergonzarse de trabajar en el campo en absoluto. Domingo Llamas, presidente de Oyamar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros por invitar. Luis Antonio, ¿qué te iba a decir verso suelto del Arca de Marisa? Verso suelto, vamos. Tengo que aprovechar para agradecer a la Asociación de Progresistas de Mujeres por la Igualdad, que el pasado miércoles me permitieron clausurar su acto de entrega de distinciones y entre ellas se distinguía a la mujer rural. Por tanto, quiero también hacer un llamamiento, ya que estábamos hablando ahora mismo del trabajo del campo, también a todas esas mujeres que ahora mismo trabajan en el campo y que de otra manera trabajan también en el campo de otra perspectiva. Por tanto, nuestro reconocimiento humilde con estas palabras desde estar aquí y con el cierre de este programa de hoy. Dicho queda. Amigos, gracias por la atención que nos han brindado. El próximo jueves, festividad de todos los trabajadores, no tenemos Arca, pero le vamos a emitir en su lugar esa entrega de premios de Nipacol, la Asociación de Niños y Padres contra la Droga, que premiaba a la policía local de nuestra ciudad, concretamente a las unidades Bravo y Uprol, a una serie de estudiantes de distintos institutos de nuestro municipio. En esas redacciones nombraban su socio de honor y también había un reconocimiento para servidora. Eso será lo que le emitiremos a todos ustedes el próximo jueves en tiempo de este espacio del Arca de Marisa. Volvemos a encontrarnos ya en directo el próximo martes. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado y sigan en la mejor compañía, la de esta casa, Comarcal Televisión. Buenas noches.